Antes de que empiece el contenido, detente un momento. Respira. Concéntrate. Este no es un vídeo más. Es una oportunidad para mirar tu vida desde otro ángulo. Para dejar de jugar pequeño. Para entender que todo lo que no has logrado aún, tiene una razón. Y no es la falta de talento. No es la falta de oportunidades. No es que otros tienen suerte y tú no. Es porque estás operando con una intensidad mucho más baja de la que en realidad necesitas. Estás trabajando duro, sí. Pero no estás actuando con todo tu potencial. En este vídeo vamos a hablar de una idea simple, pero contundente. Si quieres resultados fuera de lo común, necesitas acciones fuera de lo común. No sirve pensar en pequeño. No sirve conformarte. No sirve esperar a que las cosas cambien por sí solas. Lo que viene a continuación va a incomodarte en algunos momentos, te va a retar, tal vez incluso te confronte. Pero si estás listo para cambiar tu nivel de exigencia, de compromiso y de acción, este contenido puede marcar un antes y un después en tu forma de vivir, trabajar y crecer. Así que quédate hasta el final. Silencia las distracciones. Porque esto podría ser el punto de partida para todo lo que estás buscando. Capítulo 1. De mis errores vinieron mis mejores aprendizajes. Cuando piensas en los errores que has cometido en tu vida, ¿los ves como fracasos o como lecciones? Porque para muchas personas, equivocarse es motivo de vergüenza o frustración. Pero lo que muchos no comprenden es que los errores bien analizados pueden convertirse en el mejor maestro que uno puede tener. En esta primera parte vamos a hablar de cómo ver los errores desde una nueva perspectiva. No como algo que te define, sino como una oportunidad de aprendizaje que te permite crecer y mejorar. Desde joven, enfrentarse a situaciones difíciles o cometer errores puede parecer devastador. Pero si te das cuenta de lo que realmente ocurre, es en esos momentos donde se forma el carácter, la resiliencia y el verdadero entendimiento de cómo funciona la vida. El aprendizaje no viene solo de hacer las cosas bien. Viene, sobre todo, de reflexionar profundamente sobre lo que salió mal, por qué sucedió, y que podrías hacer diferente la próxima vez. Ese proceso, el de enfrentarte con humildad a tus errores, te obliga a ser sincero contigo mismo. Y esa sinceridad no es fácil. Porque implica reconocer que no lo sabes todo, que puedes equivocarte y que necesitas mejorar. Pero cuanto antes aceptes eso, más rápido avanzarás. Aquí nace uno de los principios más importantes. El dolor más reflexión igual a progreso. Cuando algo te duele, un fracaso, una pérdida, una equivocación, ese dolor es una señal. Es como una alarma que te dice, aquí hay algo que no entendiste bien. Pero si solo sientes el dolor y no haces nada, no creces. Es cuando reflexionas sobre lo que pasó que verdaderamente progresas. La mayoría de las personas evita esa reflexión. Prefieren no pensar en sus errores. Pero si tú decides enfrentarlos con coraje, si los miras de frente y los estudias, vas a convertir cada caída en un escalón hacia una mejor versión de ti mismo. Cuando entiendes que los errores no te definen, sino que te construyen, empiezas a perder el miedo a equivocarte. Y eso cambia todo. Porque si no tienes miedo al error, te atreves a probar, a experimentar, a actuar. Y actuar, aunque no siempre te salga bien, es el camino más directo al aprendizaje. Lo importante no es evitar los errores a toda costa, sino crear un sistema que te permita aprender de ellos constantemente. Hacerte preguntas como: ¿qué fue lo que no vi venir? ¿Qué decisión tomé sin tener toda la información? ¿Qué podría hacer distinto si me enfrentara a una situación parecida? Cuanto más honestas sean tus respuestas, más valioso será el aprendizaje. Este principio de ver cada error como una herramienta de mejora se puede aplicar tanto en la vida personal como en el trabajo. En vez de castigarte por fallar, desarrollas el hábito de analizar, aprender y ajustar. Una especie de ciclo de mejora continua. Y aquí es donde muchas personas se estancan. Porque el ego no quiere aceptar que te equivocaste. Te hace justificarte, culpar a otros, o simplemente ignorar lo que pasó. Pero si logras poner el ego a un lado, si puedes ver las cosas con objetividad, entras en un estado mental mucho más poderoso, el estado del aprendiz.
El aprendiz no tiene miedo de parecer ignorante. No necesita tener siempre la razón. Lo que quiere es entender, crecer y avanzar. Y ese es el tipo de mentalidad que construye resultados extraordinarios a largo plazo. Así que si quieres evolucionar, empieza por aquí. Deja de evitar tus errores. Abórdales. Estúdialos. Y úsalos. Porque si hay una verdad clara es esta. Las mejores enseñanzas de tu vida no vendrán de tus aciertos, sino de cómo reaccionaste a tus fracasos. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 2. Soñar, planear y luchar por lo que quieres. Todo comienza con un sueño. Una visión de algo mejor. Una idea que te inspira. Eso es lo primero. Tener claridad sobre lo que realmente quieres lograr. Pero no basta con soñar. Hay personas que pasan toda su vida imaginando lo que quieren sin dar un solo paso para conseguirlo. Por eso, después de soñar, viene lo más importante, el plan. El plan convierte ese sueño en algo concreto. Te obliga a pensar. ¿Qué necesito para lograr esto? ¿Cuáles son los pasos reales que debo dar? ¿Qué recursos tengo y cuáles debo conseguir? El problema es que muchas personas se frustran al primer obstáculo. Creen que porque el camino se volvió difícil, tal vez el sueño no era para ellas. Pero no. El camino difícil no es una señal de que no deberías hacerlo. Es una señal de que estás creciendo. Luchar por tus metas implica tener determinación. Significa que, aunque las cosas no salgan como esperabas, aunque aparezcan problemas que no viste venir, vas a seguir avanzando. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Y aquí entra uno de los principios más poderosos. Tener metas claras te da dirección. Tener principios firmes te da fortaleza. Cuando no tienes metas claras, cualquier cosa te desvía. Te distraes con facilidad, cambias de rumbo, te cansas. Pero cuando sabes lo que quieres, cuando de verdad lo sabes, cada paso que das tiene propósito. Cada caída tiene sentido. Cada esfuerzo construye algo. Y no se trata solo de grandes metas. Se trata de avanzar con intención. Soñar, planear y luchar no es una secuencia aislada. Es un ciclo que se repite una y otra vez en todos los niveles de tu vida, en tu carrera, en tus relaciones, en tu desarrollo personal. Y cada vez que completas ese ciclo, te vuelves más fuerte, más sabio, más capaz. Soñar sin actuar es ilusión. Actuar sin plan es caos. Pero cuando sueñas con claridad, planificas con intención y luchas con disciplina, creas resultados reales. Y algo fundamental en este proceso es aprender a aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Porque muchas veces, el sueño puede ser emocionante, pero el camino está lleno de imprevistos, personas difíciles, limitaciones de tiempo o dinero. Aceptar la realidad no significa conformarte. Significa tener los pies en la tierra mientras apuntas alto. Significa entender que para lograr lo que quieres, tendrás que enfrentar obstáculos que pondrán a prueba tu carácter. Y ahí es donde entra el principio de adaptar tus planes sin renunciar a tus metas. Cambiar la estrategia no significa que fallaste.
Significa que estás ajustando la ruta para llegar más lejos. La mayoría de las personas subestima el poder de la constancia. Se rinden rápido. Cambian de idea. Buscan resultados inmediatos. Pero si tú decides comprometerte, si entiendes que el proceso es tan valioso como el resultado, vas a superar a quienes solo se quedan esperando el momento perfecto. Ese momento no llega. El momento perfecto lo construyes tú cuando decides comenzar, aunque no tengas todo claro. Y cuando aparecen las dificultades, porque aparecerán, no te preguntas si vale la pena seguir. Lo sabes. Porque estás convencido del propósito detrás de tu esfuerzo. Las personas que cambian su vida no son las más inteligentes ni las más afortunadas. Son las que persisten cuando otros se rinden, ajustan cuando otros se frustran, y se levantan cuando otros se detienen. Por eso, si tienes un sueño, no lo dejes en tu mente. Escríbelo. Trázalo. Estúdialo. Y después, sal y lucha por él. Capítulo 3. La realidad es el juez supremo. Hay una verdad que muchas personas evitan, pero que es esencial si quieres progresar. La realidad no se adapta a tus deseos. Tú debes adaptarte a la realidad. Y no hablamos solo de aceptar lo que ocurre, sino de entender cómo funciona el mundo realmente, más allá de lo que crees, lo que sientes o lo que te gustaría. Muchas veces, las personas viven atrapadas en sus propias ideas. Se convencen de algo, y cuando la realidad no coincide, piensan que el problema es del mundo. Pero el mundo no se equivoca. El mundo simplemente es. Y esa es la clave, dejar de resistirte a lo que es, para empezar a entenderlo. Cuando haces eso, cuando te vuelves un observador objetivo de lo que ocurre a tu alrededor, algo cambia. Empiezas a ver patrones, causas, consecuencias. Empiezas a tomar decisiones más claras. Empiezas a tener poder. La verdad, por dura que sea, siempre será más útil que una mentira cómoda. Y esto aplica en todo, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus relaciones. Si no estás obteniendo los resultados que esperas, no culpes a la suerte, ni al sistema, ni a otros. Pregúntate, ¿qué parte de la realidad no estoy viendo con claridad? Aceptar la realidad requiere humildad. Porque implica reconocer que no siempre tienes la razón, que hay cosas que no comprendes, y que necesitas ajustar tu forma de ver el mundo. Pero también te da libertad. Porque cuando entiendes cómo funciona algo, puedes intervenir, influir, mejorar. La realidad te da retroalimentación constante. Cada resultado que obtienes es una forma en la que la vida te dice, esto funciona o esto no funciona. Y si prestas atención, puedes usar esa retroalimentación para afinar tus decisiones, mejorar tus procesos y acercarte cada vez más a lo que deseas lograr. Pero eso solo es posible si estás dispuesto a ver las cosas como realmente son, no como te gustaría que fueran. Muchas veces, el ego se interpone. Nos impide aceptar errores. Nos hace justificar nuestros fracasos. Nos ciega frente a lo obvio. Por eso, uno de los mayores principios de mejora personal es este. Sé brutalmente honesto contigo mismo. No para juzgarte. No para castigarte. Sino para poder decir, esto es lo que está ocurriendo, y esto es lo que tengo que hacer al respecto. Cuando haces esto con constancia, desarrollas una visión más clara. Tomas decisiones más objetivas. Y en lugar de reaccionar emocionalmente, respondes estratégicamente. Recuerda, no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Si te comprometes a observar la realidad con atención, sin filtros, sin excusas, y si actúas en base a lo que descubres, empezarás a tener un control mucho mayor sobre tu vida. Y no porque controles el mundo, sino porque aprendiste a responder con inteligencia ante lo que el mundo te presenta. Capítulo 4. Entender la naturaleza de la realidad te da poder. Todo en la vida está regido por principios. Ya sea que los conozcas o no,
ellos están funcionando. La diferencia entre quienes progresan y quienes se estancan está en cuanto entienden y aplican esos principios en sus decisiones diarias. Cuando te tomas el tiempo de observar cómo funciona la realidad, no solo desde tus emociones, sino desde la lógica, empiezas a ver que hay patrones repetitivos. Acciones que siempre generan ciertas consecuencias. Errores que, si no los corriges, volverán una y otra vez. Y esto es importante porque entender la realidad no es solo una cuestión de conocimiento, es una herramienta para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si ves que cada vez que tomas una decisión apresurada te equivocas, ese no es un simple error. Es un principio. El principio de que la prisa nublará tu juicio. Si lo comprendes, lo aplicas. Y al aplicarlo, mejoras tu vida. La realidad no es caótica si sabes cómo mirarla. Es como un sistema. Un mecanismo que responde a ciertas reglas. Y cuando entiendes ese mecanismo, cómo se comportan las personas, cómo funcionan los negocios, cómo responde tu cuerpo, tu mente o tus emociones, puedes anticiparte, adaptarte y crecer con más facilidad. Ese es el verdadero poder. No imponer tu voluntad sobre todo, sino entender cómo funcionan las cosas y alinear tus acciones con ese funcionamiento. La mayoría de las personas va por la vida reaccionando. Actúan sin comprender, repiten errores, se frustran cuando las cosas no salen como esperaban. Y muchas veces, ni siquiera se detienen a preguntarse por qué. Pero si tú eliges un camino distinto, el de entender antes de actuar, te colocas en una posición completamente diferente. Y eso comienza con una idea sencilla pero poderosa. La vida funciona como una máquina. Cada parte cumple una función. Cada acción genera una reacción. Y tú puedes observar esa máquina, aprender cómo opera y decidir cómo relacionarte con ella. Esto no significa que tendrás control absoluto. Lo que sí tendrás es claridad para tomar decisiones más inteligentes, porque verás el panorama con más objetividad. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto y las cosas no avanzan, puedes quejarte o frustrarte. O puedes detenerte, analizar qué parte del sistema está fallando, si es el equipo, la estrategia, el tiempo o tus propias decisiones, y hacer ajustes reales. Lo mismo con tus metas personales. Si no estás obteniendo los resultados que quieres, no es solo cuestión de echarle ganas. Es cuestión de entender el sistema en el que estás operando y cómo puedes modificarlo para que funcione a tu favor. Este enfoque es poderoso porque te convierte en una persona que piensa en términos de causa y efecto. Y cuando piensas así, dejas de sentirte víctima de las circunstancias. En lugar de reaccionar, respondes con intención. En lugar de esperar, actúas con estrategia. Ese es uno de los mayores regalos que puedes darte. La capacidad de entender cómo funciona la realidad, para después, construir la vida que realmente deseas vivir. Capítulo 5. Dolor más reflexión igual a progreso. Nadie quiere sentir dolor. Es incómodo. A veces paralizante. Pero hay una verdad que pocas personas entienden a fondo. El dolor es una de las fuentes más poderosas de crecimiento. No porque sea agradable, sino porque es una señal clara de que algo necesita atención, comprensión y cambio. Cuando experimentas dolor, ya sea por una mala decisión, una pérdida, un fracaso o una decepción, tienes dos opciones. Huir, ignorarlo, distraerte. O detenerte, enfrentarlo y aprender de él. Aquí es donde nace uno de los principios fundamentales. Dolor más reflexión igual a progreso. El dolor por sí solo no transforma a nadie. Lo que produce crecimiento es el trabajo consciente que haces después del dolor. El análisis. Las preguntas incómodas. Las respuestas sinceras. Y no es fácil. Porque reflexionar profundamente sobre una experiencia dolorosa requiere valentía. Implica mirar hacia adentro, asumir responsabilidad y reconocer errores o debilidades. Pero también es ahí donde se generan los mayores avances. Las personas que realmente evolucionan no son las que evitan el dolor. Son las que lo usan como una herramienta. Cada situación difícil que enfrentas es una oportunidad para descubrir algo sobre ti mismo.
¿Qué creencia te llevó a actuar como lo hiciste? ¿Qué señal ignoraste? ¿Qué harías distinto ahora? Ese tipo de preguntas son las que construyen la experiencia. Y la experiencia, cuando es bien digerida, se convierte en sabiduría. El progreso no es lineal. Es un camino lleno de tropiezos, ajustes y aprendizajes constantes. Y en ese camino, el dolor actúa como un maestro silencioso, que te señala con precisión qué aspectos de tu vida o de tu pensamiento necesitan ser revisados. Pero para que ese dolor se transforme en crecimiento, debes tener el hábito de reflexionar con profundidad y sin autoengaños. Muchos sienten dolor y lo interpretan como una señal para rendirse. Otros, simplemente lo soportan sin aprender nada. Pero tú puedes elegir un enfoque más poderoso. Usar cada experiencia difícil como una fuente de análisis, mejora y fortalecimiento personal. Esto te exige desarrollar una habilidad clave: ver el dolor sin filtros emocionales. Observar lo que pasó con objetividad, incluso si fue incómodo. Preguntarte no solo ¿por qué me dolió?, sino también ¿qué me está enseñando esto que no había entendido antes? Y aquí ocurre algo transformador. Cuando te acostumbras a reflexionar con honestidad cada vez que algo sale mal, te haces más fuerte, más sabio, más resiliente. Empiezas a anticipar errores. Tomas decisiones con más cuidado. El dolor se convierte en una herramienta, no en una traba. Esto es lo que diferencia a quienes crecen constantemente de quienes repiten los mismos errores año tras año: la capacidad de reflexionar después del dolor. Así que la próxima vez que algo te duela, una discusión, un fracaso, un error, no te apresures a distraerte ni a taparlo. Siéntate con ese dolor. Escúchalo. Analízalo. Y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto que me haga más fuerte, más sabio y más preparado para lo que viene? Capítulo 6. La evolución es la meta suprema. Todo en la naturaleza evoluciona. Los organismos cambian, los entornos se transforman, las especies se adaptan o desaparecen. Y los seres humanos no somos la excepción. Pero la diferencia es que nosotros podemos elegir cómo evolucionar. Mientras muchas personas se enfocan únicamente en alcanzar metas externas, más dinero, un mejor trabajo, éxito social, hay una meta más profunda y poderosa que suele pasar desapercibida: la evolución personal. La evolución no es otra cosa que el proceso continuo de mejorar, aprender, adaptarse y crecer. Es cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona de hace un año, porque tus ideas, tu madurez y tu manera de actuar han cambiado. Y esto es clave. No estás aquí solo para alcanzar metas. Estás aquí para convertirte en alguien capaz de lograrlas, sostenerlas y construir algo más grande. Cuando entiendes esto, cambias el enfoque. Ya no se trata solo de conseguir cosas, sino de transformarte en una mejor versión de ti mismo en el proceso. Y eso solo ocurre si estás dispuesto a pasar por el ciclo inevitable. Soñar a actuar, fallar, reflexionar, corregir o avanzar. Ese ciclo se repite constantemente, y cada vez que lo completas con honestidad y esfuerzo, evolucionas. La evolución es un proceso que no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Cada vez que te enfrentas a un reto, una decisión difícil o una etapa de incertidumbre, tienes la oportunidad de crecer. Pero ese crecimiento solo ocurre si eliges el camino del aprendizaje y no el de la evasión. Muchas personas repiten patrones una y otra vez, no porque no tengan oportunidades de cambiar, sino porque no están dispuestas a atravesar el proceso que implica evolucionar. Porque sí, evolucionar requiere esfuerzo. Requiere dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Cuestionar creencias que llevas años arrastrando. Enfrentar miedos que has evitado por comodidad. Pero si lo haces, si atraviesas ese proceso con determinación, desarrollas una fortaleza interior que nadie te puede quitar. Te vuelves más consciente, más flexible, más capaz. Y eso se traduce en resultados externos. Relaciones más sanas, decisiones más acertadas, metas más alineadas con lo que realmente importa. Entonces, la pregunta no es si quieres lograr más cosas. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a convertirte en la persona que puede lograrlas? Porque si la respuesta es sí, entonces no hay meta que no puedas alcanzar.
No porque sea fácil, sino porque tú habrás evolucionado lo suficiente para estar a la altura del desafío. Así que recuerda esto. El verdadero éxito no es acumular logros, es avanzar hacia una mejor versión de ti mismo cada día. Esa es la meta suprema. Y está siempre al alcance de quien decide crecer. Capítulo 7. Sé radicalmente honesto y transparente. Una de las cualidades más poderosas que puede tener una persona, en cualquier área de su vida, es la honestidad. Pero no hablo de la típica honestidad superficial, de decir verdades a medias o evitar mentiras evidentes. Me refiero a una honestidad radical. Una forma de vivir en la que te comprometes a decir lo que piensas, escuchar lo que otros tienen que decir y enfrentar la verdad, aunque sea incómoda. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la verdad es el único terreno sólido sobre el que se puede construir algo duradero. Cuando hay mentiras, ocultamientos o falta de claridad, ya sea en una empresa, una familia o una relación, tarde o temprano todo se desmorona. La confianza se erosiona, las decisiones se contaminan, el ambiente se envenena. Pero cuando hay transparencia, cuando se habla con franqueza y respeto, se crea un entorno completamente distinto. Un lugar donde las ideas se enfrentan sin que las personas se ataquen. Donde se pueden señalar errores sin destruir al otro. Donde se puede crecer, no porque todo sea perfecto, sino porque todo es auténtico. Y eso comienza contigo. Ser radicalmente honesto no es solo decir lo que piensas. Es también estar dispuesto a escuchar verdades difíciles sin tomarlas como ataques. Es buscar la realidad, aunque duela. Es no esconder tus errores, sino mostrarlos y corregirlos. La honestidad radical no es fácil. Requiere coraje. Requiere madurez. Requiere que pongas la verdad por encima de tu ego. Porque cuando alguien te dice algo que no quieres oír, una crítica, una observación, una realidad que has estado evitando, tu primera reacción puede ser a la defensiva. Pero si aprendes a separar tu identidad de tus acciones, podrás recibir esa verdad como una herramienta, no como un ataque. Y eso es fundamental si quieres crecer. La transparencia crea confianza. Y la confianza es la base de todo equipo, toda relación, toda organización que aspira a durar en el tiempo. Cuando las personas saben que pueden decir lo que piensan sin miedo, y que tú harás lo mismo, se abre un espacio para la innovación, la mejora continua y el respeto verdadero. Pero eso empieza contigo. No puedes exigir honestidad si tú mismo no la practicas. No puedes esperar transparencia si tú escondes cosas por conveniencia o miedo. Por eso, este principio, ser radicalmente honesto y transparente, es más que un valor. Es una forma de vida. Una forma de construir tu camino con base firme, sin máscaras ni excusas. Y aunque a veces duela, aunque a veces te exponga, también te libera. Porque cuando vives con verdad, no tienes que recordar mentiras, no tienes que esconder errores, no tienes que fingir lo que no eres. Solo tienes que comprometerte a ser real. Y cuando haces eso, creas un entorno donde la claridad sustituye a la confusión, y donde la verdad, incluso cuando incomoda, siempre conduce al crecimiento. Capítulo 8. Construye una cultura donde la verdad y la excelencia sean lo primero. Imagina estar en un lugar donde todo el mundo se siente libre de decir lo que piensa. Donde la verdad es bienvenida, no temida. Donde la gente no compite por tener razón, sino por encontrar la mejor respuesta posible. Eso es lo que se busca al construir una cultura basada en la verdad y la excelencia. Y no se trata solo de tener buenos valores escritos en una pared. Se trata de que esos principios estén vivos en el comportamiento diario de cada persona dentro de ese entorno. Una cultura fuerte no es la que evita el conflicto, sino la que sabe cómo enfrentarlo con madurez. Donde puedes decir creo que esto está mal sin miedo a represalias. Donde se puede hablar de errores abiertamente, porque se entiende que los errores son oportunidades para mejorar, no armas para castigar. Pero para que eso funcione, se necesita algo fundamental: compromiso compartido. Todos tienen que estar de acuerdo en que la verdad es más importante que el ego, y la excelencia más valiosa que la comodidad. Y esto empieza con el ejemplo. No puedes pedirle a los demás que actúen con verdad y excelencia si tú no lo haces primero. El liderazgo no es solo lo que dices,
es lo que haces cuando nadie está mirando. Si eres líder de un equipo, de una familia, de un proyecto, tienes que demostrar con tus acciones que el nivel más alto de honestidad y exigencia también aplica para ti. Porque solo cuando todos reman en la misma dirección, con los mismos principios, se puede construir algo grande, sólido y duradero. Crear una cultura donde la verdad y la excelencia son lo primero no significa que todo será perfecto. Habrá desacuerdos. Habrá momentos incómodos. Pero también habrá crecimiento. Habrá evolución. Porque lo importante no es evitar los problemas, sino enfrentarlos con madurez y propósito. Y eso requiere que todos, desde el primero hasta el último, se sientan parte del mismo compromiso. Buscar lo mejor. Decir la verdad. Corregir lo que está mal. Y no conformarse nunca con lo suficientemente bueno. Esto se traduce en cosas concretas. En reuniones donde todos pueden hablar con libertad. En procesos de evaluación donde el objetivo no es castigar, sino aprender. En decisiones que no se toman por jerarquía, sino por lógica y datos. Cuando estas prácticas se vuelven costumbre, se eleva el nivel de todos. Porque cada persona sabe que está en un entorno que no tolera la mediocridad, pero sí abraza la mejora continua. Y eso genera confianza. Porque sabes que no estás solo. Sabes que estás rodeado de personas que piensan como tú, que valoran la claridad, el aprendizaje y el avance. Una cultura así no se construye de un día para otro. Se forma con cada conversación difícil que eliges tener. Con cada decisión valiente que tomas. Con cada momento en el que eliges la verdad, incluso si es incómoda. Y cuando esa cultura se consolida, el impacto es inmenso. No solo logras mejores resultados, logras construir algo que trasciende, que inspira y que deja huella. Capítulo 9. Usa la retroalimentación para mejorar constantemente. Escuchar lo que otros piensan sobre ti puede ser incómodo. Pero si sabes cómo utilizarlo, se convierte en una de las herramientas más valiosas para tu crecimiento. La retroalimentación no es un juicio. Es una oportunidad. Una forma de ver tus puntos ciegos, de detectar errores que tú no notas, de identificar áreas que puedes mejorar aunque creas que ya están bien. Pero para aprovecharla, tienes que cambiar la forma en la que la ves. No como un ataque. No como una crítica personal. Sino como un regalo. Una información que, si eliges usarla bien, puede llevarte a otro nivel. Y no se trata solo de recibir retroalimentación. También implica saber pedirla con humildad y darla con responsabilidad. Pedir retroalimentación sincera no es signo de debilidad, es señal de madurez. Cuando preguntas, ¿qué crees que podría haber hecho mejor? Hay algo que no estoy viendo. Estás diciendo, en esencia, estoy dispuesto a mejorar. Estoy dispuesto a escuchar. Estoy dispuesto a cambiar. Y eso te convierte en alguien adaptable. Alguien que no se encierra en su punto de vista, sino que busca expandirlo. Recibir retroalimentación requiere valentía. A veces escuchar lo que no estás haciendo bien puede doler. Pero ese dolor, si lo enfrentas con inteligencia, se convierte en una fuente directa de progreso. La clave está en separar tu valor como persona de las observaciones que te hacen. Que alguien te diga que cometiste un error no significa que eres un fracaso. Significa que hay una oportunidad concreta para mejorar algo específico. Y si tomas esa información con madurez, puedes convertirla en una ventaja. También es importante saber dar retroalimentación con claridad y respeto. No se trata de atacar o imponer. Se trata de ayudar al otro a ver lo que quizás no está viendo. Y hacerlo con el tono adecuado, con la intención correcta, marca la diferencia entre herir y ayudar. Una cultura basada en retroalimentación constante, sincera, directa, bien intencionada, permite que todos evolucionen más rápido. Porque nadie está adivinando que debe mejorar. Todo el equipo se convierte en un sistema de mejora continua. Y eso eleva el rendimiento, la confianza y los resultados. Así que hazte este hábito. Pide retroalimentación. Agradece la crítica constructiva. Reflexiona sobre ella. Y úsala para crecer. Porque cuanto más dispuesto estés a escuchar lo que los demás ven,
más rápido te convertirás en la persona que realmente quieres ser. Capítulo 10. Toma decisiones basadas en la realidad y no en emociones. Todos sentimos. Todos reaccionamos. Pero si permites que tus decisiones estén dominadas por emociones, especialmente en momentos clave, es muy probable que tomes caminos equivocados. Las emociones no son malas. De hecho, son señales poderosas. Te dicen que algo importa, que algo te afecta. Pero tomar decisiones importantes únicamente en base a cómo te sientes en ese momento puede ser un gran error. ¿Por qué? Porque las emociones son temporales. Van y vienen. Un día estás motivado, al siguiente frustrado. Y si tus decisiones cambian cada vez que cambia tu estado emocional, entonces estás dejando tu vida en manos de algo inestable. Por eso es tan importante anclar tus decisiones a la realidad y a los principios que has elegido vivir. Cuando aparece un problema, en lugar de reaccionar con enojo, miedo o ansiedad, pregúntate, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué información tengo? ¿Qué principios puedo aplicar en este caso? Esa pausa, ese momento de análisis, es lo que te permite responder con inteligencia en vez de reaccionar con impulso. Y no se trata de suprimir tus emociones. Se trata de reconocerlas sin dejar que te controlen. De aprender a sentir, y aún así elegir con claridad. Tomar decisiones con base en la realidad significa buscar hechos, datos y patrones, no suposiciones. Significa salir de tu cabeza, de tus miedos y deseos, y observar objetivamente lo que está frente a ti. Este hábito es el que distingue a las personas que actúan con madurez y estrategia de aquellas que viven reaccionando a cada emoción pasajera. Por ejemplo, en momentos de conflicto, muchas personas se dejan llevar por el orgullo. Quieren tener la razón. Quieren ganar la discusión. Pero si se detuvieran a analizar, podrían ver que lo importante no es quién gana, sino qué decisión acerca más al resultado que realmente importa. Lo mismo pasa con decisiones financieras, laborales o personales. El miedo al fracaso o la necesidad de aprobación pueden nublar tu juicio. Pero si detienes el impulso y te preguntas, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué haría alguien con experiencia en esta situación? ¿Qué principio me puede guiar ahora? Estás cambiando completamente tu enfoque. Estás dejando de ser alguien que actúa por impulso, y te estás convirtiendo en alguien que lidera su vida con claridad. Este tipo de decisiones no solo generan mejores resultados, también construyen tu carácter. Porque con cada elección tomada con calma, análisis y principios, fortaleces tu confianza, tu criterio y tu capacidad de afrontar lo que venga. Recuerda, sentir está bien. Pero decidir desde la verdad, no desde el impulso, es lo que te llevará lejos. Capítulo 11. Usa principios para tomar mejores decisiones. Todos tomamos decisiones todos los días. Algunas pequeñas, otras que cambian el rumbo de nuestra vida. Y aunque muchas veces creemos que decidimos con lógica, lo cierto es que sin un sistema claro, nuestras decisiones pueden ser inconsistentes, emocionales o simplemente improvisadas. Ahí es donde entran los principios. Un principio es una regla básica que define cómo sueles actuar frente a determinadas situaciones. Es una especie de guía personal, una referencia que te ayuda a no empezar desde cero cada vez que enfrentas un reto o una duda. Por ejemplo, alguien puede tener este principio. Siempre hablaré con la verdad, aunque sea incómodo. Y cuando llega una situación difícil, una conversación complicada, una decisión empresarial o personal, no necesita debatir durante horas qué hacer. Ya sabe qué camino seguir. Eso es lo que hacen los principios. Te ahorran energía mental, te dan claridad y aumentan tu coherencia. Imagina que tienes tus propios principios para cómo manejar conflictos, cómo administrar tu tiempo, cómo tratar a las personas, cómo evaluar riesgos. Ahora imagina que los aplicas con constancia, sin importar el contexto. Lo que obtienes es una vida más ordenada, más sólida, más alineada con tus valores. Usar principios para tomar decisiones no solo te da claridad, te da libertad. Porque ya no estás a merced del momento, del estado de ánimo, ni de la presión externa. Tienes una base desde la cual pensar. Un terreno firme sobre el que actuar.
Cuando no tienes principios definidos, cada decisión es una batalla mental. Cada situación nueva se convierte en una fuente de estrés. Pero cuando has definido tus principios con conciencia, ya sabes de antemano cómo vas a responder. Y eso cambia todo. Por ejemplo, imagina que tienes el principio de no trabajar con personas que no comparten tus valores. Eso te ahorra discusiones, negociaciones sin sentido y posibles conflictos futuros. O quizás tienes el principio de no comprometer tu bienestar personal por éxito profesional. Eso te impide tomar decisiones que podrían quemarte o alejarte de lo que realmente importa. Los principios, bien pensados, te alinean contigo mismo. No son reglas impuestas desde fuera. Son reglas que tú eliges porque entiendes que te llevan a mejores resultados, a una mejor vida. Ahora, eso no significa que tus principios no puedan evolucionar. Con el tiempo, a medida que aprendes y maduras, puedes mejorar tus principios. Puedes ajustarlos, afinarlos, hacerlos más efectivos. Eso también es parte del proceso, usar la experiencia para perfeccionar tu marco de decisiones. Y cuando compartes tus principios con los demás, en un equipo, una familia, una organización, creas transparencia. Las personas saben qué esperar de ti. Y tú sabes qué esperar de ellas. Esa claridad reduce malentendidos, conflictos innecesarios, y eleva la calidad de todo lo que haces. Por eso, si quieres tomar mejores decisiones de forma consistente, comienza por aquí. Escribe tus principios. Revísalos. Y, lo más importante, aplícalos. Porque los principios solo sirven si los vives. Capítulo 12. Diseña sistemas para que las cosas funcionen mejor. Muchas personas enfrentan los mismos problemas una y otra vez. Se sienten atrapadas en ciclos de frustración, desorden o ineficiencia. Y aunque se esfuerzan, nada cambia realmente. ¿Por qué? Porque en vez de solucionar el problema de raíz, solo están reaccionando a los síntomas. Aquí entra un principio clave. Si algo falla constantemente, no es una casualidad, es un problema de sistema. Y cuando hablamos de sistema, no nos referimos a algo complicado o técnico. Un sistema es simplemente un conjunto de pasos, hábitos o decisiones que, cuando se repiten, generan un resultado. Por ejemplo, si cada mañana llegas tarde al trabajo, no se trata solo de levantarte más temprano un día. Tienes que observar todo el sistema que estás siguiendo. ¿A qué hora te acuestas? ¿Cómo preparas tus cosas? ¿Cuántas distracciones tienes? ¿Qué haces en la primera hora del día? Cambiar el sistema es lo que realmente cambia el resultado. Lo mismo ocurre en una empresa, en un proyecto o en tu vida personal. Si hay resultados que no te gustan, lo más probable es que el sistema que los está generando necesita rediseñarse. Y eso requiere observar con objetividad. ¿Qué pasos estoy siguiendo una y otra vez que me llevan al mismo problema? ¿Qué parte de este proceso está mal pensada? ¿Cómo puedo crear un nuevo sistema que haga que lo correcto sea lo más fácil de hacer? Diseñar sistemas efectivos es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, porque te permite resolver problemas de forma estructural, no temporal. En lugar de apagar incendios una y otra vez, aprendes a prevenirlos. En lugar de depender de la motivación o de la fuerza de voluntad, creas mecanismos que hacen que lo correcto suceda, incluso cuando estás cansado, ocupado o distraído. Eso es lo que distingue a quienes avanzan de forma consistente de quienes viven atrapados en caos. La capacidad de pensar en términos de sistemas. Por ejemplo, si siempre olvidas tareas importantes, no se trata solo de tener mejor memoria. El verdadero cambio ocurre cuando diseñas un sistema para registrar, organizar y revisar esas tareas todos los días. Puede ser un cuaderno, una app, una agenda, no importa el medio. Lo que importa es que tengas un proceso claro que reduzca el margen de error. Lo mismo aplica si trabajas con otras personas. Un equipo que no tiene sistemas claros vive apagando problemas constantemente, errores de comunicación, entregas tardías, responsabilidades mal definidas. Pero un equipo que diseña sistemas, para reuniones, seguimientos, toma de decisiones, fluye con menos fricción y logra mucho más. Y aquí viene una parte clave. No necesitas sistemas complejos. Solo necesitas sistemas que funcionen.
Un buen sistema es simple, repetible y fácil de ajustar. Y no se trata de controlarlo todo. Se trata de crear orden donde antes había caos. Por eso, cada vez que veas que algo no funciona, pregúntate: ¿estoy dependiendo de la suerte o tengo un sistema para esto? ¿Cómo puedo rediseñar lo que hago para que el buen resultado sea más probable? Esa mentalidad te lleva de ser alguien que se esfuerza mucho a ser alguien que produce resultados sostenibles. Y cuando diseñas tus días, tus proyectos y tus relaciones como sistemas que se mejoran con el tiempo, tu vida se vuelve más eficiente, más predecible y mucho más satisfactoria. Capítulo 13. Evalúa objetivamente a las personas y ubícalas en los roles adecuados. Uno de los errores más comunes que cometemos al trabajar con otras personas, ya sea en una empresa, en un equipo o incluso en la familia, es no evaluarlas con objetividad. Nos dejamos llevar por simpatía, por impresiones rápidas, por su forma de hablar o por cuanto nos agradan. Y terminamos asignándoles responsabilidades que no encajan con sus verdaderas fortalezas. Esto no es un problema de mala intención. Es un problema de perspectiva. Porque si quieres que las cosas funcionen, necesitas mirar a las personas como lo que realmente son, no como te gustaría que fueran. Cada persona tiene talentos únicos, pero también limitaciones claras. Y si no los ves con precisión, corres el riesgo de exigirle a alguien algo que nunca va a poder dar. Un ejemplo claro. Hay personas que son excelentes en lo técnico, detallistas, perfeccionistas, pero no tienen la capacidad para liderar equipos. Y aún así, muchas veces las promovemos porque llevan tiempo en la empresa o se lo merecen. El resultado: frustración para todos. La persona sufre en el nuevo rol, el equipo pierde eficiencia, y tú pierdes tiempo y recursos. Por eso es fundamental que aprendas a evaluar el talento con frialdad, con criterio y con datos. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de entender con claridad en qué rol cada persona puede brillar de verdad. Y luego, asignarla estratégicamente a ese lugar. Ubicar a las personas correctas en los roles adecuados es una de las decisiones más importantes en cualquier organización, proyecto o equipo de trabajo. Porque cuando alguien está en el lugar que le corresponde, donde puede usar sus fortalezas naturales, desarrollarse y aportar valor real, todo fluye con más energía, menos fricción y mejores resultados. Pero para lograr eso, debes dejar de lado ideas como: se lo merece porque lleva tiempo aquí. Tiene buena actitud, así que lo va a lograr. Vamos a darle una oportunidad, a ver qué pasa. Esa forma de pensar no solo es ingenua. Puede ser muy costosa. Porque cuando alguien está mal ubicado, no solo afecta su desempeño. Baja la moral. Se generan errores. Se pierden oportunidades. Y en muchos casos, se daña la confianza del equipo. Por eso es fundamental aplicar una mirada objetiva y sistemática. Preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades reales de esta persona? ¿Qué evidencias tengo de que puede rendir en este nuevo rol? ¿Qué limitaciones ha mostrado hasta ahora? ¿Cómo reacciona frente a la presión, los cambios o el conflicto? Además, una buena evaluación no se basa solo en el pasado, sino en el potencial real, medido por comportamientos observables, no por suposiciones. Y no menos importante, debes crear un entorno donde sea normal hablar de esto con claridad. Donde el desarrollo de talento no se base en emociones, sino en hechos. Donde las personas entiendan que ser reubicado o reestructurado no es un castigo, sino una oportunidad de crecer donde realmente pueden dar lo mejor. Eso requiere madurez, tanto del líder como del equipo. Porque la verdadera justicia no está en dar a todos lo mismo, sino en dar a cada quien lo que mejor puede manejar. Y cuando haces eso bien, el resultado es poderoso. Las personas rinden más. Se sienten valoradas en lo que realmente aportan. Y tú puedes confiar en que cada parte del sistema está bien engranada. Entonces, si quieres construir algo fuerte, duradero y eficiente, recuerda esto. Evalúa sin prejuicios, decide con criterio y ubica con visión. Porque cuando el talento está bien ubicado, los resultados se multiplican. Capítulo 14. Vive tus principios todos los días. Tener principios por escrito no sirve de nada si no los llevas a la práctica.
Porque lo que realmente define tu vida no son tus ideas, ni tus intenciones, sino tus acciones diarias. Muchas personas dicen tener buenos valores, honestidad, responsabilidad, disciplina. Pero cuando llega la presión, el cansancio, la incertidumbre, actúan de forma completamente opuesta a lo que dicen creer. ¿La razón? No han entrenado el hábito de vivir alineados a sus principios. Y eso se entrena. No ocurre por inspiración. No depende del estado de ánimo. Se construye a través de la repetición, la consciencia y la coherencia. Vivir con principios significa que tus decisiones no cambian cada vez que cambia tu humor. Significa que sabes qué hacer, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando hacerlo te cuesta. Por ejemplo, si tu principio es decir siempre la verdad, entonces lo aplicas incluso cuando te conviene callar. Si tu principio es aprender de cada error, entonces no te excusas ni te justificas, observas, analizas, corriges. Y esto no es rigidez. Es consistencia. Porque vivir tus principios no te hace perfecto. Te hace real. Te hace confiable. Te hace fuerte. Y poco a poco, esa forma de actuar se convierte en tu sello, en tu forma de estar en el mundo. Y eso, más que tus logros, tu título o tus recursos, es lo que realmente genera respeto, oportunidades y paz interior. Vivir tus principios todos los días es uno de los actos más exigentes, y también más liberadores que puedes hacer. Porque cuando decides guiar tu vida por principios sólidos, dejas de improvisar. Dejas de actuar por impulso. Dejas de depender de la aprobación de otros, de las circunstancias externas, o del estado emocional del momento. Tu vida comienza a tener una base firme. Una estructura invisible, pero poderosa, que te permite mantener el rumbo incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Y claro, no siempre será fácil. Habrá momentos en que seguir tus principios te cueste. Te costará tiempo, energía, comodidad, incluso relaciones. Porque ser honesto en un entorno donde todos mienten no es cómodo. Porque actuar con responsabilidad cuando otros se excusan no es popular. Porque seguir aprendiendo de tus errores cuando todos se justifican, puede hacerte sentir solo. Pero ahí es donde se nota el verdadero carácter. Ahí es donde se diferencia el que simplemente conoce los principios, del que vive de acuerdo a ellos. Y con el tiempo, algo profundo sucede. Tu entorno empieza a adaptarse. Las personas que no comparten tu forma de actuar se alejan. Y aquellas que valoran la coherencia, el respeto, el pensamiento claro y la evolución, se acercan. Empiezas a construir relaciones más auténticas, proyectos más sólidos y una reputación que no depende del marketing, sino de lo que demuestras cada día. Porque la coherencia es poderosa. Habla por ti sin necesidad de palabras. Y crea un tipo de confianza que no se compra ni se exige, se gana. Así que el verdadero cierre de este camino no es solo entender los principios, ni tenerlos escritos en un papel, ni repetirlos como frases bonitas. El cierre es encarnarlos. Convertirlos en la base de cada decisión. Usarlos para resolver problemas, superar obstáculos y construir algo que realmente valga la pena. Porque si tú no defines tus principios, el mundo los definirá por ti. Y si no los practicas a diario, no te servirán cuando más los necesites. Así que hoy, ahora, pregúntate con honestidad. ¿Qué principios estoy dispuesto a defender, incluso cuando me cuesten? ¿Dónde no estoy siendo coherente con lo que digo que valoro? ¿Qué necesito ajustar para vivir cada día más alineado conmigo mismo? Porque al final, lo que construyes con tus principios es la vida que realmente estás eligiendo vivir. Ahora que hemos recorrido todo este camino juntos, detente un momento. Respira. Piensa en todo lo que acabas de escuchar. No fue solo una serie de ideas. No fueron solo principios sueltos. Fue una forma diferente de ver la vida. Una invitación a pensar más claro, a actuar con más propósito y vivir con más coherencia. Y eso no es poca cosa. Porque en un mundo que muchas veces premia las apariencias por encima de la verdad, el ruido por encima del pensamiento, y la comodidad por encima del carácter. Elegir vivir con principios es un acto de revolución personal.
Significa que tú decides no dejar tu vida al azar. Que no vas a depender de la suerte ni de la improvisación. Que vas a diseñar tus decisiones con base en algo más firme que las emociones del momento. Y eso cambia todo. Porque sí, es más difícil. Te obliga a cuestionarte, a asumir responsabilidad, a enfrentar verdades incómodas. Pero también te da algo que no tiene precio. Claridad, paz, dirección, fuerza. Y eso es lo que separa a las personas que construyen una vida con sentido, de aquellas que simplemente sobreviven. Mira hacia atrás. Piensa en lo que has hecho hasta ahora. ¿Dónde actuaste con principios? ¿Dónde reaccionaste por impulso? ¿Dónde sabías lo que era correcto, pero te faltó el valor para hacerlo? Y ahora mírate hacia adelante. Pregúntate, ¿qué decisiones vienen? ¿Qué conversaciones pendientes hay? ¿Qué hábitos ya no puedes seguir arrastrando? Este no es el final. Es el inicio de una nueva forma de actuar. Porque ahora tienes herramientas. Tienes una base. Y lo más importante, tienes conciencia. Y si todo esto te ayudó en algo, aunque sea en una idea, una reflexión, un cambio de enfoque, entonces no dejes que se quede aquí. Ponlo en práctica. Empieza pequeño si quieres. Un principio. Un hábito. Una decisión que tomes hoy, alineada con lo que realmente crees. Y poco a poco, verás cómo tu entorno cambia. Cómo tus relaciones mejoran. Cómo tus resultados se elevan. Y cómo tú mismo te conviertes en alguien más confiado, más fuerte, más claro. Porque ese es el verdadero objetivo. Ser una mejor versión de ti mismo cada día. No por lo que logras, sino por la forma en la que eliges vivir. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está listo para ese cambio. No lo ignores. No lo postergues. Hazte un favor, empieza hoy. Y si este vídeo te acompañó, si te dio valor, si te hizo pensar diferente, suscríbete, activa la campana y déjanos un comentario. ¿Qué principio te llevas contigo? ¿En qué aspecto de tu vida vas a empezar a aplicarlo hoy mismo? Porque tal vez, con solo una idea, con solo una acción distinta, puedas iniciar un cambio real. Uno que no solo transforme tus resultados, sino que transforme tu manera de vivir. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje. Y hasta entonces, vive con intención, con claridad y con principios.